Momento de anticipar los contenidos de la diaria de fin de semana y de hablar mucho de política internacional desde la mirada uruguaya, porque eso va a estar naturalmente con todo lo que generó esta semana muy presente en la edición que ya se está preparando. Cecilia Álvarez, periodista, directora de la diaria, bienvenida. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Marcelo Pereira, columnista, periodista, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Con qué empezamos el repaso de la diaria que ya está preparándose para aparecer el sábado? Bueno, voy de atrás para adelante, como me gusta. Vamos a tener una entrevista en Extra, muy linda, de Nacho Martínez, a Hugo Fatoruso y Fernando Cabrera, que van a dar un espectáculo acá enfrente en el Solís la semana que viene, presentando su primer disco compartido. Que recoge otra actuación memorable que tuvieron juntos acá, ¿no? Mirá, o sea que tiene que ver con algo que ya ocurrió. Sí. Sí, fueron espectáculos fantásticos. Estuvieron acá, estuvieron primero por Argentina haciendo calentamiento y después vinieron para acá. Inolvidable. Me imagino que es una mención la que estamos haciendo, que va a hacer que mucha gente de la comunidad de la diaria, que capaz que no estaba enterada, empiece en este momento a buscar en su celular si hay entradas disponibles, cuándo es, a qué hora. Bueno, no tengo el detalle. Pero es buscar y leer también la nota, ¿no? Y la nota de mañana, sí. Después, bueno, en temas más nacionales, vamos a ir con una entrevista que le hizo nuestro compañero Matías Capek al intendente de Canelones, Francisco Legnani. Vamos a tener toda la cobertura de lo que va a ser hoy la Marcha de la Diversidad, hoy en la tarde-noche. Y después, tanto en la sección de mundo, de temas internacionales, como también desde la sección política, vamos a seguir hablando y intentando analizar y pasar en limpio algunos de los principales puntos que deja esta Asamblea General de la ONU, el debate general de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que fue, bueno, comenzó el martes y termina el lunes que viene. Todavía no ha terminado y de hecho hoy, ahora, en minutos, van a seguir sucediendo discursos de los centrales y de los que hay que atender, como el de, bueno, ahora habla Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Sí, ahí hay naturalmente un punto de interés. Es un tema, y ya nos metemos en el tema, que desde la perspectiva, ya que estamos anticipando contenidos de la diaria de fin de semana, nuestra, por ende, uruguaya, por lo menos adquiere, grosso modo, dos posibilidades. La lectura desde el tablero geopolítico, desde, bueno, el orden y el espacio y las posiciones de los distintos países que tienen más peso en el tablero global, y después, naturalmente, el abordaje desde el interés uruguayo, teniendo en cuenta que, bueno, que hay una delegación encabezada por el presidente de la República en Estados Unidos. ¿Por dónde empezás, Ceci? Bueno, la Asamblea General tuvo como centro, creo que ya es claro, digamos, al día de hoy. Hubo otros debates años anteriores que tenían otros focos, como, bueno, la crisis climática, otras situaciones, la migración. Creo que ya es bastante claro que el foco de esta Asamblea General fue sí la situación en la Franja de Gaza. Viene acompañado de varios países que aprovecharon esta instancia para reconocer al Estado palestino, algo que muchos todavía no habían hecho, algo que Uruguay hizo en la década del 2010, 2011, si no me equivoco. También varios países y mandatarios denunciaron en el seno de la Asamblea el genocidio en Gaza. Por eso también se espera hoy, digamos, es un foco de atención la respuesta que vaya a dar el Netanyahu. Y en territorio, digamos, la situación no parece por ahora haber cambiado. El drama en la Franja de Gaza y tampoco en Cisjordania. Se está hablando, bueno, ahora del cortar el paso entre Cisjordania y Jordania. Sí, de a poco empiezan a surgir algunas, bueno, entre el miércoles y el jueves empezó a hablar de un plan de 21 puntos para eventualmente generar una misión internacional de estabilización en la Franja de Gaza, que, bueno, Trump de alguna manera ha dicho que podría estar de acuerdo. También hubo otra señal de Trump diciendo ayer en
en el despacho Oval que no iba a permitir la anexión de Cisjordania, algo que también se viene planteando desde el gobierno de Israel como una represalia a estos reconocimientos del Estado palestino. Entonces, todavía está por ver, digamos, si lo que el aumento de la presión internacional efectivamente sucede y genera algún tipo de repercusión. En ese contexto, el presidente Orsi da un discurso que, a diferencia, digamos, de otros mandatarios de la región, como Lula o Boric, no hace una mención explícita a Israel o la Franja de Gaza, pero sí de alguna manera menciona, y en relación a los que han sido, lo que fueron su postura previa, de alguna manera endurece la postura al hablar de un exterminio, al hablar de que ningún Estado que se precie democrático puede ejercer la barbarie sobre la población civil. Pero bueno, elige no mencionar dónde está ocurriendo, ¿no? Ni a Israel, ni al gobierno de Netanyahu, ni a la Franja de Gaza, ni tampoco calificar la situación como de genocidio, como fue lo que hicieron otros mandatarios. Sí, Marcelo, antes de escucharte, complementando lo que decía Cecilia, yo saqué algún apunte cuando vinimos aquí el miércoles a hacer el programa y hacía pocas horas que Orsi había hablado tratando de resumir, ¿no? Sin aludir a Israel ni a Hamás, no los nombra, o no los nombró en su discurso, llamó a terminar lo que definió como barbarie, esa fue una palabra que usó, en Medio Oriente, defendió lo que se define como la solución de los dos estados, reclamó la liberación de rehenes y cuestionó al terrorismo y también, y esta es otra cita textual, a los intentos de exterminio, sin usar la palabra genocidio. ¿Qué te deja ese conjunto de palabras y ese resumen? Bueno, yo creo que tendríamos, para empezar, si no estamos, ya no tenemos asimilado, tendríamos que asimilar que, bueno, que Uruguay evidentemente no va a estar como haciendo punta en cuanto a al léxico de condena de esto. Más bien se va moviendo junto con un pelotón, sin estar en punta. Es un discurso, sí, más severo, digamos, que los que venía haciendo. De alguna manera parece estar ahí la intención de, como decir, bueno, quiero seguir siendo un interlocutor de las dos partes, sin condenar en forma decisiva ninguna. Esa oferta de que Uruguay pueda ser escenario de una negociación, que yo creo que no tiene mucha viabilidad, digamos, no es la prioridad. Evidentemente, la primera opción, si un día quieren ponerse a negociar, no va a ser venir acá, me parece. Pero bueno, está dentro de ese bloque. Después está el problema de qué es lo que se puede hacer aquí, que tiene que ver en ese sentido. Me parece muy importante lo que decía Cecilia reciente, ese esbozo de plan, porque más allá de que sea importante, valioso que alguien se plante en la Asamblea de la ONU y diga una serie de cosas que muchísima gente del mundo dice, bueno, esto me representa, entonces lo reenvío a mis contactos, mirá qué bien Petro lo que les dijo, o lo que dijo Boric, o lo que dijo... Bueno, eso es importante porque es parte de la conversación política del mundo, digamos, pero además hay que hacer algo. Y la ONU, como ONU, no ha hecho por ahora nada. No ha hecho lo que hace cuando quiere intervenir en otras zonas de conflicto del mundo, y dice, bueno, mandamos una fuerza de paz, una fuerza de estabilización para impedir que esto continúe. Bueno, ¿y por qué no lo hace? Porque la ONU, siempre digo, bueno, quizá la única cosa peor que la existencia de la ONU sería que no existiera. Pero, de cualquier manera, es una decisión que está
trabada por la posibilidad de veto de 5 potencias, que no son equivalentes a las 5 que se adjudicaron al principio el veto, porque el mundo también ha cambiado. Pero bueno, incluso para que ingrese alguien a la ONU, tienen que estar de acuerdo esos 5. Uno solo de esos 5 puede trancar ya no una resolución de hacer algo en el mundo, sino simplemente que alguien se pueda sentar en la Asamblea General. Ninguna resolución, salvo las de procedimiento, está libre del veto. Entonces, es una situación compleja. En el sentido, bueno, Uruguay se trata de mover, yo creo que en el marco, no tanto de la posición intermedia o de potencial mediación en el conflicto, sino me parece que lo de Gaza en este momento es como un síntoma muy claro de toda otra cantidad de problemas que están sucediendo en el tablero mundial, porque es en este momento, bueno, un lugar en el que se ve si es posible o no es posible construir una solución contra la voluntad imperial de Estados Unidos, ¿no? Y eso es el problema del mundo en este momento, y no solo en cuanto a lo bélico, porque yo puedo ir y definir si macanudo, esto es un genocidio, o yo digo, no he escuchado mucho decir que esto es terrorismo de Estado. En realidad yo creo que es terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado no tiene por qué, en su definición jurídica internacional, ser ejercido contra la población del propio país. Es una acción terrorista cuyo, evidentemente, su intención es subyugar de una manera tal a la población de Gaza, y en realidad también a Cisjordania crecientemente, para que o se sometan o se vayan, o las dos cosas, para finalmente concretar ese viejo proyecto del Gran Israel, que es ocupar toda esa superficie e ir mucho más allá de lo que fueron los acuerdos de la ONU que crearon el Estado de Israel. Creo que hay también una ofensiva para ir en la otra dirección y anular todos aquellos acuerdos. O sea, todo lo que hizo la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial hizo dos cosas muy inusitadas, que fue definir un nuevo delito, porque dijeron, bueno, esto que hicieron los nazis con el Holocausto en realidad es algo que no tiene precedentes. Declararon eso, habría que ver, la lista de atrocidades es muy discutible, pero tenemos que tipificar un nuevo delito, inventaron una palabra, genocidio, y le dieron un Estado, cosa que la ONU tampoco hizo muy aún. La comunidad internacional no ha hecho con mucha frecuencia, ¿no? Decir, bueno, aquí vamos a dar un Estado a este pueblo. Yo creo que hay una ofensiva a la vez que no es la del pueblo gazatí, pero sí es la de otras potencias que están involucradas en esto, que es anular las dos resoluciones, o sea, anular simbólicamente decir, bueno, lo de genocidio ahora también lo comete Israel, o sea que en realidad termina siendo, no es algo que les pasó a ellos, es algo que ellos también hacen, entonces es como que, digamos que cancela la identidad de Israel, y cancelar también la resolución. Hay gente cuyo objetivo es que no haya más Estado de Israel. Y bueno, fue un error ponerlos aquí, que se vayan a alguna otra parte. Entonces, en medio de todo eso, esto es como un escenario de forcejeo que tiene todas estas fuerzas. Y yo digo, vale la pena, y salgo un poco de Gaza, recordar todo lo que se ha ido construyendo en el mundo en estos tiempos como asociaciones de estados, algunas más comerciales, otras más políticas, en las que no está Estados Unidos. Porque eso también nos da un mapa que no solemos mirar mucho desde acá de Uruguay, donde estamos mirando el escenario internacional, pensando en Washington, pensando en la Unión Europea, pensando en China en todo caso en los últimos años. Pero después hay toda una otra cantidad de iniciativas. El otro día tuvimos esa cumbre de la Sociedad de Cooperación la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un nombre que acá no nos dice de costumbre mucho, tiene ya unos 20 y pico de años, donde está China, está Rusia, está Irán, está India, es una potencia, y China elige hacer un gran desfile militar para
dan una demostración de fuerza en ese momento. Están los BRICS. Buena parte de la población mundial, Claro, porcentaje alto. Están los BRICS, que no es lo mismo. Claro. Está, bueno, toda la iniciativa china de la ruta de la franja de la seda, que a la vez Europa intenta contrarrestar en una parte del mundo con lo que se llama el Global Gateway. No pocas voces te dirán, ahí está el eje del mal. Bueno, lo que pasa es que el mal está muy repartido en el mundo, ¿no? Ese es nuestro problema, bien como país chico. Si fuera tan fácil como que el mal estuviera en un lado y después estuvieran diciendo, vamos a juntarnos con los buenos, sería más complicado. Entonces, lo mismo que yo que sé, que los europeos, para los europeos la situación mundial tiene un eje central que sigue siendo la guerra, es así, entre Rusia y Ucrania, que para ellos está en su territorio. Sí. Bueno, que de repente para nosotros no es lo primero que pensamos, como tendemos a pensar mucho más en Gaza o en otras cosas, y a la vez, pero digo, hay avances, movimientos, intentos de articulación que en definitiva desembocan en el forcejeo por ver si es posible construir un orden nuevo en el que Estados Unidos no tenga esta posición que tenía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que está perdiendo. Entonces, en ese mundo tan complicado, Uruguay intenta navegar, acercarse un poco más a Asia, que es un centro estratégico del mundo nuevo, subirse a Brasil, que hace su juego con África, con Europa, con Estados Unidos, o sea, todo el mundo quiere hablar con Lula. Trump también, porque Lula está en una especie de encrucijada entre los BRICS, el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? La zona de América Latina propiamente. Bueno, es una persona que está ubicada, no por nada, va ahora a Francia y Macron ilumina la Torre Eiffel con los colores de Brasil, en Chile lo reciben con un despliegue. Es un personaje en este momento clave, no el jefe del mundo, pero sí un actor escuchado. Que una especie de bisagra en algunos aspectos, sí. ¿no? Entonces digo, Uruguay intenta moverse en todo esto. Yo creo que a veces lo perdemos de vista. Creo que cuando se habla de presupuesto, bueno, ¿y dónde van a venir las inversiones? Se pasa por alto que hay todo un esfuerzo diplomático por buscar nuevos acuerdos, nuevos acercamientos con otras partes del mundo, que también significa posibilidades de transferencia de tecnología, de inversiones, de comercio, que no es lo clásico, pero de ahí también pueden venir oportunidades de desarrollo, ¿no? Yo creo que vinculado con eso también hay como otro eje que permite como analizar la postura de Uruguay o el discurso de Orsi en la ONU y de los otros mandatarios, ¿no? Que es bueno, algunos que hablan al contexto internacional o a los otros referentes que están allí reunidos, y otros que hablan más a su escenario nacional, ¿no? De repente haciendo anclaje con algunas discusiones más domésticas o de entrecasa. Y creo que en este caso, desde Presidencia se prioriza, ¿no?, hacer un discurso bueno que reivindica tradiciones históricas en materia de relaciones internacionales de Uruguay, haciendo énfasis, bueno, a cuestiones de seguridad, tanto física como esto que vos traías, Marcelo, en cuanto a la seguridad jurídica o económica como lugar a mirar para con país con quien interactuar y generar vínculos. Presenta también esta posibilidad de la articulación o de la negociación, y no da muchos más señales, digamos, en ese marco, y en cambio deja, para bien o para mal, cada uno después puede juzgar, digamos, pero deja de alguna manera, no dialoga con lo que quizás de repente acá en Uruguay ciertas bases le reclaman y le pueden pedir. Y esto, yo lo que creo es que no es algo que
que es la primera vez que le sucede a un presidente o presidente frente amplista en particular, ¿no? Los otros dos presidentes frente amplistas que hubo, tanto Tabaré Vázquez como José Mujica, tuvieron episodios de quiebres con algunos reclamos particulares que vienen desde la fuerza de izquierda. Se pueden mencionar varios, pero bueno, con Tabaré Vázquez toda la discusión sobre el aborto, con Mujica también hay varios, pero con Estados Unidos. también en materia de vínculos internacionales. O lo que en algún momento con el tiempo supimos, porque Vázquez lo dijo después, fue una solución que pensó ante eventuales hostilidades con Argentina producto de la crisis vinculada a la instalación de plantas de celulosa. Es decir, ahí hubo una tensión muy fuerte y en un momento en el que, si bien había un discurso latinoamericano de gobiernos progresistas de izquierda que coincidían en algunos aspectos, Uruguay de todos modos muchas veces se tomaba licencia para sacar un pie de ese plato y hacer otros planteos, ¿no? Entonces me queda también la pregunta de si eso fue algo también buscado, intencional, o bueno, si de otra manera en realidad el foco estuvo puesto en hacer una primera presentación, ¿no? Era la primera vez también que Orsi viajaba a la Asamblea General de la ONU. Si el foco estaba puesto en esa mirada internacional del país, y si eso, bueno, sacrifica, digamos, el diálogo que puede generarle eso con su población, o si de todas maneras también hay algún mensaje, digamos, allí a otros sectores del sistema político uruguayo que refieran que la postura de Uruguay pueda representar o ser más amplia, digamos, de lo que uno podría llegar a suponer. Bueno, acá capaz que cabe la pregunta. ¿Se puede decir que hay una línea política de Estado en términos de la política internacional del Uruguay? ¿No habrá en el fondo algo que también trata de sintetizar los acentos de este gobierno, su sensibilidad, sus bases, con cosas que se interpreta que hacen una tradición de vínculos internacionales? Yo creo que hay un común denominador que a veces nos cuesta ver porque es lo que tenemos ya interiorizado también, ¿no? De cualquier manera, me parece que hay diferencias. Digo, por ejemplo, cuando la calle Pou iba a las cumbres del Mercosur, hacía exactamente lo contrario de lo que vos decías. Hablaba para el público uruguayo. Entonces, y además aquí en particular para sus bases. Sí, y para los empresarios, decir, bueno, está buscando mercados, fíjate vos lo que les dijo. Y en realidad se construía acá en Uruguay la idea de que, eso había tenido un impacto importante, y uno miraba los medios de comunicación de Brasil o Argentina y ni siquiera registraban la existencia de esas frases que acá parecía que habían hecho temblar el Mercosur, porque generaba como una especie de entre fastidio y tedio, porque al final fueron una cumbre tras otra de no votar las declaraciones comunes y ir como a hacer un discurso. Entonces, eso, ¿para qué le sirve a la inserción internacional de Uruguay? Yo tengo serias dudas, ¿no? Lo mismo que quizá, hay que preguntarse lo mismo en esta comparecencia de la ONU de Orsi, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Orsi tiene que conseguir en cuanto a la inserción internacional de Uruguay? Y yo creo que está bien que sea a partir de eso que oriente lo que dice, ¿no? Porque no jugar para la pequeñísima tribuna uruguaya en ese ámbito, en esa cancha, me parece que es, no sé, por lo menos poco útil. Antes de cerrar este intercambio, quiero leer un mensaje que llega a través del 099-891-888 que tiene que ver con estos temas de los que estamos hablando, y agregarle otra cosa que surgió en una de las entrevistas que hicimos esta semana aquí, cuando empezamos a abordar estos asuntos. Con respecto a lo que se dijo sobre lo que está sucediendo en Palestina, exterminio creo que no tiene mucha diferencia con genocidio. Bueno, yo hoy recordaba que sin dar nombres específicos, Orsi en su discurso cuestionó el terrorismo y también los intentos de exterminio, textualmente. Creo que el mensaje de la persona que nos escribe viene precisamente por eso, y agrega: sí cuesta entender que no haya mencionado al gobierno de Israel, que es quien comete el exterminio. Bueno, ahí hay
un juego muy afinado de elegir unas palabras sí y otras no. Y esto lo sumo a algo que dijo aquí, que lo tenía destacado Álvaro Padrón, el asesor de Orsi en temas de política exterior, sobre todo en clave regional, pero que sin embargo fue con Orsi a esta instancia internacional global, de manera que su aporte va más allá. Y textualmente nos dijo, cuando lo entrevistamos un ratito antes del discurso de Orsi, el martes, desde Nueva York: cada vez que Uruguay ha estado rodeado de otros países, la posición de Uruguay se acerca más a la posición del concierto internacional y la región. Ahí él, cuando habla del concierto internacional y la región, se refería a esos discursos más condenatorios de lo que hace Israel, que por ejemplo tienen Brasil, Chile, Colombia. Pero hay una especie de planteo en el sentido de decir, Uruguay solo no dice determinadas cosas, pero si hay muchos que las dicen, puede ir agregándole palabras a su discurso, y creo que algo de eso fue manejado acá recién. Sí, yo creo que eso pasa. Después uno evaluará a cada uno si le parece que es algo bueno o malo, pero porque también es como cuando se arman las generales en las canchas de básquetbol y, ¿no?, uno en el borbollón va y mete un garrón, ¿no? Que no es lo mismo que enfrentarse, pero bueno, claro, en qué medida Uruguay está en condiciones de pararse solo y enfrentarse a alguna potencia, ¿no? Me quedo con la metáfora del pelotón que hizo Marcelo hace un ratito. No sé si hay algún apunte más. No, bueno, después quedará también para seguir analizando, me parece que, y en relación a lo que vos también decías, Marcelo, de el rol de Estados Unidos hoy y si eventualmente lo está perdiendo o no, me parece que da para pensar y ver cómo continúa este vínculo Trump, por un lado Lula, y Trump-Milley, ¿no? Que nos afecta directamente en cualquiera de los dos casos. Esta cosa que es escandalosa, de que Trump salga a decir directamente que quiere hacer todo lo que pueda para lograr la reelección de Milley. Creo que además no había entendido mucho de qué elecciones estaba hablando, pero evidentemente a él, pero lo dijo. Sabe que hay algún tipo de elección en Argentina y que quiere ayudar a que el oficialismo le vaya bien. Eso está claro. Pero es tremendo, ¿no? Que desde el presidente de Estados Unidos diga, yo en estas elecciones quiero que gane fulano. Ya estamos acostumbrados a que haga una cantidad de cosas que rompen con todas las reglas, y eso justamente es lo que está ayudando a terminar de devaluar la ONU. Porque si no hay reglas de juego, la ONU ni ninguna otra cosa puede funcionar entre países, ¿no? Sin ir más lejos, en los tiempos de Mauricio Macri, el expresidente argentino, y el préstamo tomado al FMI no fue dinero directo de Estados Unidos, pero Estados Unidos jugó para que eso fuera posible. También había un contexto de elecciones y también había una cercanía en aquel momento con Macri. Lo de ahora es mucho más explícito y aparte es un mecanismo formalmente distinto al del FMI. Ceci, muchas gracias por la visita como siempre, todos los viernes. Un placer. Vas a reaparecer en un rato. Te quedás tras bambalinas y volvés a escena, pero para interpretar otro papel, podríamos decir. Sí. Marcelo, un gusto como siempre. Bueno, hasta el viernes.